Ahora sí. Amén. Hebreos 10:32. El Señor bendiga al bebé. Amén. Dice así la palabra, Hebreos 10:32 y 33. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que es nuestro alimento para fortalecernos, para aclarar nuestra mente que está oscura, en un momento oscurece, pero es nuestro alimento de cada día. Y el Señor dijo que oremos y que tengamos, como dijo en la oración, el alimento nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es nuestro alimento, el que nos va a fortalecer. Nuestra alma, como nuestro cuerpo natural se debilita, a falta del alimento natural, nuestra alma se debilita en un momento. ¿Por qué? Porque hace falta la comida espiritual. Y cuando escuchamos la palabra es lo que nos va a fortalecer en este camino para poder combatir contra Satanás, para poder destruir esa esencia vieja, ese viejo hombre, ese hombre animal, como predicamos hace 2 semanas, que nos quiere debilitar, y eso es lo que tenemos que crucificar, lo que tenemos que destruir de nuestra mente, que son nuestros deseos, que vienen ya de nacimiento, la esencia que siempre se toca. Eso es lo que combate contra nuestra alma. ¿Para qué? Para destruirnos, para traernos opresión, para traernos carga, para llevarnos cautivos nuestros pensamientos a que no hagamos la voluntad del Señor sino la de Satanás. Y esos son principios de dolores, pero el Señor nos quiere hacer libres, quiere que crucifiquemos esa vieja esencia, esa esencia diabólica, terrenal, animal, diabólica, dice en Santiago. ¿Para qué? Para que podamos servir a la voluntad del Señor, para que nuestra mente sea libre, para que sintamos la paz. Porque cuando uno hace la voluntad del Señor, va a sentir la paz. La voluntad del Señor, como dice, es la santificación. La voluntad del Señor es tomar la cruz. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la cruz, esto tengamos en claro, estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque matamos el viejo hombre, nace el nuevo hombre. Y por ejemplo, el nuevo hombre es amor, es paciencia, es benignidad, es tranquilidad, es todo lo bueno. Entonces, a partir de ahí, lo que va a gobernar es la nueva esencia, y estamos haciendo la voluntad de Él, que es justamente que nos gobierne el Espíritu de Dios, o los frutos del Espíritu, como dice en Gálatas 5:22, fe, gozo, paz, alegría. Entonces, a partir de ahí entendemos que hacer la voluntad del Señor es crucificar nuestro razonamiento. Ya no hacemos nuestra voluntad, nos encorvamos o nos humillamos a hacer la voluntad de Él. Y cuando hacemos la voluntad de Él es para nuestro bien, porque Él nos va a guiar siempre al arrepentimiento para traernos bendición. Dice así la palabra en Hebreos 10:32-33. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, y otro, dice, con tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra parte llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Vemos a la palabra, esto lo había tocado el martes en el estudio de Hebreos, y como dice la palabra, trae a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de tener el conocimiento, dice, sostuviste gran combate de padecimiento. Y este conocimiento, hermano, es justamente venir al camino del Señor. Pero en el camino del Señor, el Señor nos va enseñando cómo es hacer su voluntad, cómo son las manifestaciones de Satanás, qué es lo que quiere de nosotros, cómo nos quiere formar para que tengamos los frutos del Espíritu. Entonces, somos iluminados. La palabra es conocimiento, y la palabra, como dice, es lámpara a nuestros pies. Entonces dice, ellas te guiarán para que tus pies no tropiecen. Entonces habla como una guía, una iluminación en un lugar oscuro en que está nuestra alma a causa del pecado. Y cuando está el pecado hay oscuridad. ¿Por qué? Porque no vemos, porque está la ceguera espiritual, porque hay confusión, porque no discernimos, porque no nos damos cuenta del por qué nuestra alma está en una condición muchas veces de sufrimiento o de tormento. Y en este caso la palabra es la que va a iluminar nuestra vida, o nos va a dar
ese discernimiento para que podamos combatir contra Satanás, para que podamos discernir el enemigo, que son las manifestaciones que pone el enemigo para apartarnos de la presencia y por qué nos sentimos mal. Y dice acá, sostuviste gran combate de padecimiento. Y en otras palabras le está diciendo, recuerden cómo combatieron contra las dificultades después de haber creído. Esto está diciendo. Y siempre que nos da conocimiento es para combatir contra Satanás. Siempre el Señor nos da conocimiento para combatir. ¿Y por qué digo esto? Porque en un tiempo, hermano, escuchen bien, antes del conocimiento, nosotros éramos esclavos del pecado, cautivos del pecado a merced de Satanás, y no podíamos hacer nuestra voluntad, sino que por ser esclavos de Satanás hacíamos la voluntad de nuestra alma. Como dice, el esclavo no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. Y como nuestro amo, en una vida pasada, justamente era Satanás, nosotros no podíamos hacer lo que queríamos, o no podíamos salir de nuestro sufrimiento. En cambio, dice acá, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate. Cuando el Señor nos da el conocimiento, lo que tenemos la posibilidad son las herramientas del conocimiento para combatir contra el pecado. Y ese combatir contra el pecado implica reconocerlo y pedir perdón. Y el perdón se traduce en liberación. Nosotros le confesamos lo que tenemos para que intervenga su poder, para que actúe su poder y destruya esa esencia vieja que está en nuestra vida, que nosotros somos incapaces de destruir. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, no tenemos el poder. El poder solamente lo tiene el Señor, la potestad lo tiene el Señor, a través de que nosotros clamemos y Él destruya de nosotros esos pensamientos que nos hacen sufrir. Entonces, como dice acá, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Esos padecimientos son las persecuciones que tenemos día a día nosotros y que cada día se presentan. Dice 10:33, por otra parte, ciertamente vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Dice, por otra parte, con vituperios, que serían insultos, y tribulaciones, que serían maltratos, padecimientos, fuiste hecho espectáculo, dice, y por otra parte llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Este versículo se complementa con Primera de Corintios 4:9, y pasamos a explicar esto. Primera de Corintios 4:9. Dice esto la palabra, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como últimos, eso quiere decir, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Vemos acá la palabra como lo dice, como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo, nosotros los apóstoles. Entonces lo que tenemos que entender acá, justamente, en ese tiempo, las persecuciones que eran a los cristianos, los primeros cristianos, y en este caso los que predicaban, los apóstoles de Cristo, cómo eran perseguidos. Ahora entendemos como sentenciados a muerte, último. Se cuenta en la historia que cuando los romanos conquistaban un pueblo traían los prisioneros. Primero entraba el ejército y después, último, entraban los prisioneros sentenciados, dice, a muerte. Ellos eran exhibidos como espectáculo en el circo romano. Y en el circo romano ellos combatían a muerte. El que se, digamos, salvaba su vida y mataba al otro, lo despedazaba al otro, servía para otra batalla, otra pelea, pero nunca iba a obtener la libertad, hasta que llegaba el día de su muerte, porque podía salir vivo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que le tocaba un contrincante que tenía una capacidad superior y lo mataba. Entonces, iba a pelear de por vida, por más que esté 10, 15, 20 años, hasta que le tocaba la muerte. Entonces, como sentenciados a muerte, decía, eran espectáculo al mundo.
Entonces, entendemos acá, como dice, que esta es la voluntad de Dios, como dice, y vuelvo a leer porque para darle este sentido, dice: según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como sentenciados a muerte, como últimos sentenciados a muerte, y hemos llegado a ser espectáculo, dice, a los ángeles. Y a los ángeles implica esto: los mensajeros de Dios, ¿quién eran en ese tiempo? Los judíos. Los judíos, porque ángel quiere decir mensajero. Entonces ellos llevaban la palabra de la ley, la palabra de Dios, hasta ese tiempo. Y bueno, entonces le dice ángeles y dice y a los hombres. Porque en el circo romano también asistían ellos, y entonces espectáculo. Entonces eran perseguidos por causa de la palabra de Cristo. No quiere decir que observaban unos ángeles al lado del cielo. No era espectáculo para ellos, sino para estos mismos judíos que estaban en oposición al mensaje de Cristo, a los apóstoles que predicaban del mensaje de Cristo. Y vemos que dice: hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Y en este caso sacamos una enseñanza acá. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros, a través de tener las persecuciones de parte del enemigo, la observación de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de amigos, de amistades, cuando pasamos la lucha y las pruebas, somos espectáculo para ellos? O sea, observa nuestra vida. Somos el punto de la mirada, dice, el punto, el centro de la mirada de todos. Y muchas veces estamos en esa condición, como estuvieron los apóstoles. Y esto me da aquí, hermano, justamente a predicar este mensaje, porque nosotros estamos puestos para esto, para combatir. Como en el circo romano combatían, como era el espectáculo para otros, nosotros también tenemos que combatir contra Satanás. Y es verdad que a veces pasamos en el sentido de enfermedades, pasamos disgustos, tenemos luchas fuertes y nos están observando, nos están mirando, el mundo mismo nos está mirando, tus seres queridos mismos están mirando, están observando los parientes, amigos, amistades, están observando, a ver cómo, si salimos vivos. Y de ese punto de vista me hablaba la palabra, que tenemos que combatir, que tenemos que pelear por nuestra vida, que tenemos que batallar en nuestra mente contra esos deseos que nos quieren hacer abandonar el camino, que nos quieren hacer claudicar, que muchas veces no entendemos el por qué se manifiesta la esencia vieja después de venir al conocimiento del camino. Justamente es para batallar. Y cuando decimos batallar es para matar al enemigo. Pero ahora tenemos la posibilidad de ser libres. ¿Por qué? Porque batallamos y matamos. Pedimos perdón de nuestra esencia vieja, que es la manera de batallar. ¿Y qué pasa? Entonces ahí lo matamos. Ahí muere ese deseo, ese pensamiento de hombre, esa naturaleza animal. Pero antes estaba cautivo el pecado. Sin la posibilidad del conocimiento, sin la posibilidad de salir. Pero cuando venimos al conocimiento, nuestro deber es combatir contra Satanás, contra esos pensamientos que te quieren debilitar en el camino. Y esto me llevaba a 2 de Timoteo 1, 7 y 8. 2 de Timoteo 1, 7 y 8. Dice así la palabra: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Esto lo dice Pablo a Timoteo, porque Pablo estaba en la cárcel. Y Timoteo le había tomado el espíritu de cobardía, y le dice claramente: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y el poder, justamente lo tenemos cuando nos humillamos, el poder de Dios desciende. Pero primeramente viene el debilitamiento. Ese viejo hombre se manifiesta. Ese viejo hombre te trae debilidad, te trae cobardía, te trae abandono. Pero le dice: esto es del diablo. Y contra eso tenés que combatir. Cuando querés abandonar, cuando querés claudicar, la palabra te indica: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Uno tiene que batallar, tiene que pelear, como dijo Pablo, contra fieras
he peleado en Efesios, contra esa vieja naturaleza que nos quiere destruir, como dice acá. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tenés que seguir hablando, tenés que seguir predicando. Ni de mí preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, participar es entrar en la batalla. ¿Va a haber persecuciones? Sí. Pero también, como hay las aflicciones, también va a haber la victoria. Eso lo promete la palabra. Y vamos a ver acá, dice, en 1 Timoteo 3:3. 1 Tesalonicenses 3:3. 1 Tesalonicenses 3:3. Satanás pide, como le dijo a Pedro, nuestra alma para zarandearnos. Ese es el combate que mantenemos en nuestra mente. La incredulidad trae desaliento, trae cobardía, trae opresión, trae abandono, trae vacío espiritual, trae dolor de cabeza, trae angustia, trae tormento, trae desesperación, trae pesadillas. Y le había comentado a los hermanos que el martes que había encontrado a un muchacho que estaba acá, un hermano, y cómo me comentaba que después de apartarse del camino del Señor tenía esas pesadillas, esos tormentos, no podía dormir prácticamente. ¿Por qué? Porque a la noche soñaba con edificios altos que estaban todos contra él, que lo oprimían, que se le venían encima. Y él quería correr, quería escapar y no podía. Toda velocidad lenta lo hacía y tenía que caminar para atrás. ¿Por qué? Porque es el tormento, como dice la palabra, de la separación en Cantares. Eso es lo que nos pasa, hermano, cuando Satanás empieza a ganar terreno sobre nuestra vida, cuando hay falta de oración, falta de arrepentimiento, cuando no hay congregación. Prácticamente se agolpan esos espíritus y empiezas a retroceder. Empiezas a hacer ese postrer estado, como dice la palabra, peor que el primero. Y te preguntás el por qué. Porque Satanás está combatiendo y Satanás, como el plan de él es matar, hurtar, destruir. Eso es lo que quiere hacer con nosotros el enemigo. Pero para eso tenemos que combatir en nuestra mente, para no dejarnos intimidar, doblegar, entregar los pecados. Y como dice en 1 Tesalonicenses 3:2 y 3, dice esto: enviamos pues a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete, dice, de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, que no se inquieten. Las tribulaciones, los padecimientos, el batallar, las persecuciones van a estar. Esas son las manifestaciones de Satanás. ¿Para qué? Para que vos discernas cómo actúa el enemigo. Y ahí le vas a pedir perdón. Si vos no sentís nada, por ejemplo, no sentís dolor de cabeza, ¿por qué le vas a pedir perdón por un dolor de cabeza? Por decir algo, ¿no? Si vos no sentís angustia, ¿por qué le vas a pedir perdón de la angustia? Entonces, permite el Señor esa manifestación para que disiernas. Pero el Señor te da conocimiento y te dice: aflicción, incredulidad, y te lo escribe todo en la palabra. Y cuando vos lo sentís, es el momento de batallar. Es el momento de decir: Señor, esto es lo que siento. Está dominando el enemigo. Me está haciendo claudicar. Me está opresionando, me está cargando. Me está vaciando espiritualmente. Me desalienta en el camino porque veo mi condición. Pero esa es la condición del hombre. A ver, dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice esto: contra Amalek vas a pelear de generación en generación. Y cuando te dice eso, de generación en generación, te dice que vas a pelear toda la vida. Es una batalla de toda la vida. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios después de la batalla. Después de matarlo, después de destruirlo al enemigo, se manifiesta la gloria de Dios. Y dice así la palabra, dice: a fin de que nadie se inquiete, dice, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, la palabra nos aclara, la palabra nos cuenta, la palabra nos da el conocimiento de lo que va a pasar.
Y esto es lo que trae después la calma. Estamos hablando de la lucha y la prueba. Estamos desenmascarando, hermano, al enemigo como actúa. Pero después de vos humillarte, de venir la palabra, lo que te da la calma. Porque ahí te aclara y sabés cómo combatir. Sabés que es una esencia de engaño de Satanás. Entonces te está hablando de la lucha, de la prueba, que le acontece a todos los hermanos del mundo, como dice en 1 de Pedro 5:10. Todos estos padecimientos ocurren a todos. Justamente había ido, creo que fue en la semana, no sé si lunes o domingo, a comprar alimento para el gato, y en el almacén encontré a un conocido. Y bueno, le digo, ¿te acordás de mí? Me dice, sí. Vos sos el señor que vive al lado de Pirú. Y le digo, me dice, ¿vos te acordás de mí? Sí, sí. Y bueno, y estamos comentando un poquito de nuestra vida. Y yo le comentaba lo que había acontecido, bueno, que mi mamá había fallecido, que mi papá lo tengo en silla de ruedas. Y bueno, y él me comenta después los problemas. Y los problemas de él, tuvo un ataque de ACV, quedó en silla de ruedas no sé cuántos años, se levantó, siguió toda la orden del médico y está caminando. Pero ya no normalmente la cara, ¿no? Después me comenta también, su padre tuvo trombosis, 2 años, en 2 meses se lo llevó. Su mamá hace 10 años que está postrada en la cama. Y bueno, Señor, le acontece a todo el mundo. No es uno solo que tiene esto que le acontece. Pero nosotros tenemos la herramienta para salir, esa es la ventaja. Tenemos el conocimiento, tenemos el poder de Dios para humillarnos, para pedirle esa fe en la palabra, para poder combatir, para poder destruir esas esencias. Entonces de ahí entendía esta persona que está sin conocimiento, lo único que le queda es resignación. Nosotros que tenemos la herramienta, tenemos la posibilidad al menos de salir, de pedir perdón. Entonces, ¿para qué sufrir? Como dijo Luanda, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufrir si tenés el conocimiento, tenés las herramientas? Entonces, tenés que pedir perdón, tenés que confesar, porque te lo entrega el enemigo ahí, el Señor, en el conocimiento, vivito coreando para que lo mates. Y dice así la palabra, porque estando también con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, le dice Pablo. Nosotros, le dice Pablo, le dijimos que nosotros mismos íbamos a pasar estas cárceles, estas angustias, o estas tribulaciones, estos padecimientos, como ha acontecido Isabel. Entonces le está diciendo, ya les avisamos que íbamos a tener estas luchas, y ahora lo ven. ¿Tengo persecuciones? No se inquieten. Esto le está diciendo, no se inquieten, porque esta forma parte del camino. Es la parte que le corresponde al cristiano, al Hijo de Dios, batallar en la mente, no claudicar, no entregarse a la tristeza, al tormento, a la desesperación, el no preguntarse por qué. Si la palabra te dice que va a haber lucha, y siempre se aclaró, y yo también cuando viene un cristiano, bueno, los instrumentos, cuando viene un cristiano le dice, vos tenés que batallar, te va a pasar esto, y te va a pasar lo otro, y te va a pasar así, no es que va a estar todo bien, no. Viene el enemigo, vos batallás, pero te está dando la herramienta para matarlo, para dominarlo, porque no un espíritu de cobardía, sino de poder, dice. Poder, autoridad te está diciendo. Entonces, ¿tenés la autoridad para destruirlo? Sí. El Señor te dice batallar, y con esa batalla te está diciendo que un cristiano, cuando te dice entrar a la batalla, siempre te está prometiendo victoria. Te está prometiendo victoria el Señor. Nunca te va a mandar a la batalla para ser derrotado. Y dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, con Cristo, que me fortalece. Él da la fuerza, Él da la capacidad, Él nos da esa autoridad sobre el pecado. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6:12. Esto es lo que nombramos recién. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano o toma de la vida eterna. La buena batalla de la fe. Yo no quiero explicar la parte doctrinal, pero sí quiero explicar la parte de pelear la buena batalla. Pelear esta batalla. Entonces, como dice Pablo también, dice, no me dejaré dominar de ninguna.
todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces las manifestaciones están. Entonces, ¿por qué entregarse? Si vos, como dice el Señor, te dio espíritu de autoridad, tenés más poder que el enemigo, ¿por qué dejarte intimidar? ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando vos tenés que entender que tenés mayor fortaleza que el enemigo. Cuando uno entiende esto, va a tomar coraje, va a orar, se va a humillar. Yo recuerdo cuando era chico, ¿no? Había un pibe, era compañero de la escuela, Coqui le decían. Y Coqui era un enanito así, pero era malo. Y me acuerdo que los apuraba los grandotes y todo te le tenían miedo porque tenía esa fama de peleador, de malo. Y un día me quiso apurar a mí y, bueno, voy a decirlo vulgarmente, le di una buena trompada. Y Coqui no molestó nunca más. Yo sabía que podía. ¿Por qué? Porque era mucho más chico que yo. Entonces le di una lección. Le di una buena trompada. No me molestó nunca más. Porque me quería molestar a mí también. Pero así también entendemos, hermano, que el Señor nos da ese poder, esa autoridad, esa fortaleza. Ese poder de Dios para tener o ejercer dominio sobre esos deseos carnales que batallan contra el alma, como dice, esos pensamientos que te llevan a la derrota, esos pensamientos que te debilitan. En algunos son problemas, en otros simplemente tentaciones que te vacían la mente. Porque hay personas que tienen tal vez problemas familiares, problemas graves, problemas de enfermedad, que eso angustia. Y después hay otras personas que no tienen problema alguno, pero sí su mente es un mundo lleno de pavadas, Entonces esos son los problemas que lo vacían, que lo dejan sin la presencia del Señor. Entonces lo vacían espiritualmente, no hay palabra en su mente. ¿Y qué pasa? Al sentirse vacíos se preguntan el por qué. No hay gusto en el camino del Señor cuando no están batallando, cuando no están pidiendo perdón, cuando no están combatiendo contra esos deseos que se presentan en la mente. Dice en 1 Corintios 15, 31 y 32. 1 Corintios 15, 31 y 32. Yo lo nombro simplemente porque esto es lo que había dicho recién. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Efesios contra fiera. Hasta ahí leemos. Cada día muero. Y cada día tiene que morir esa esencia animal. Contra fiera batallé. Eso es lo que pelea el hombre animal, terrenal, diabólico, para tomar nuestra mente, para destruirnos. Eso es lo que trae desaliento. Pero dice, cada día batallé. Y cada día tenés que entrar en batalla. Y estas son manifestaciones de cada día. A eso es a lo que me refiero. El por qué te sentís mal, por qué te sentís vacío. Es cada día la batalla. Porque ahí está batallando Satanás. Ahí entra Satanás para desalentarte, para debilitarte, para decir, mirá, está en el camino del Señor, mirá cómo está. No, son las viejas manifestaciones que están. Y ahí tenés que batallar cada día. Cada día matar, cada día crucificar, cada día morir. Esas cosas del viejo hombre, pensamientos que te llevan cautivo al diablo, a hacer la voluntad de él, a estar esclavizado, hermano, a no ser libre cuando tenés la potestad, cuando tenés el poder. Y esto me lleva también a 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Esto nos va a aclarar mucho la mente. Aunque somos oidores olvidadizos, aunque siempre se habla de tomar la cruz, de combatir en la mente, yo creo que cada día se habla, pero nos olvidamos tan rápido de la palabra de la condición, nuestra condición, y la condición que nos impone el Señor de batallar, de tomar la cruz, de doblegar nuestra voluntad, de hacer su voluntad. Y hacer su voluntad implica doblegar mi voluntad, o sea, me estoy humillando, o sea, estoy crucificando el viejo hombre, o sea, me estoy encorvando a él.
Y en eso voy a ser libre. Dice así la palabra. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice. En medio de gran tribulación, de gran persecución. Y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y Acaya y han creído. Dice, en medio de gran tribulación. Y así viene la palabra viene. ¿Y cómo está tu alma? En medio de gran tribulación. Padecimiento, persecución, te va aclarando la mente, los pecados que te van tomando, el desaliento, la tristeza, aflicciones, preocupación, miseria, enfermedad, tormentos, lo que fuera, hermano, las manifestaciones que te hacen sufrir son persecuciones de parte del enemigo. Y dice, veniste a ser imitadores, recibiste la palabra, y eso es lo que tenés que hacer, humillarte para recibir esta palabra, para que haya cabida en tu mente, para que tomes la cruz, para que digas, sí, Señor, amén, así es, esa es mi condición. Y como dice 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y Acaya. ¿Y qué le está diciendo acá? Nosotros fuimos ejemplo de ustedes. Ahora, los tesalonicenses fueron ejemplo de los que estaban en Macedonia y Acaya. Primeramente fue Pablo. Fue el Señor ejemplos para los tesalonicenses. Y después los tesalonicenses ejemplo a los demás hermanos. Y así de la misma manera, hermano. Tenemos ejemplos de los que tomaron la cruz, de los que han partido con el Señor, de los que ya no están acá. ¿Cómo tomaron la cruz? La sierva Noemí, que es mi mamá, la sierva Rosa, la sierva Eunice. Cada uno de los que han tomado la cruz, los que están tomando la cruz también. ¿Y cómo? Vemos acá que a partir de ese ejemplo, si nosotros tomamos la cruz, también somos ejemplos a los demás. En este caso a tu familia, a los demás hermanos, a cualquiera que está observando tu vida como un espectáculo. Si vos tomas la cruz, vas a seguir ese mismo ejemplo. Va a ir a tomar la cruz, porque ve el resultado, la liberación, ve el ejemplo, el poder de Dios que fluye, que cuando te sentís mal, vas y haces una oración, clamás a Dios para ser libre. Y después tu vida otra vez se fortalece, toma ánimo, otra vez recobra la vida. Eso es lo que están observando, hermano. Y ese ejemplo es lo que tenemos que seguir para ser ejemplos a otros. Dice en Hebreos 12:3, dice esto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, dice, considerad por el Jesucristo a aquel que sufrió la oposición de pecadores, para que puedan resistir sin desmayar. Y cuando miramos el ejemplo de Jesús, eso es lo que nos va a fortalecer. Como si Él fue crucificado, como si fue azotado. Nosotros por pequeñas cosas, tal vez, como dice una alabanza, queremos claudicar, queremos abandonar. Y nos comparamos con otros y a veces decimos, pero es poco había sido la persecución que me está pasando. Miramos otros ejemplos y decimos, no, tengo que tomar la cruz. Si pudo mi hermano, pudo la sierva, pudo el siervo, pudieron otros, ¿cómo no voy a poder? Si el Señor me da autoridad, el Señor me da la fortaleza, el Señor me da el conocimiento. Entonces ahí queda el tomar la cruz. Jesús tomó la cruz y tuvo la victoria. Nosotros tomamos la cruz y vamos a tener la victoria. Ese es el ejemplo que nos deja el Señor. Dice en 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5 al 7 dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Dice, abundan las aflicciones, abundan las persecuciones, los padecimientos, los combates de parte de Satanás, pero así también la consolación. Y así como está la aflicción, la persecución, después que viene la consolación. Entonces, para eso permite la batalla del Señor. El Señor no nos va a dejar tirados, no nos va a soltar la mano. Siempre nos va a dar la salida, hermano. De alguna manera nos va a dar la salida. Aunque nos abandone todo. Fue el caso, usted medite en el caso de José. Lo tiraron a la cisterna a sus propios hermanos. Y después, vemos, pasaron los mercaderes, fue vendido.
cayó otra vez preso, pero siempre ahí estuvo el Señor para darle la mano salvadora. Y después, ¿a dónde llegó? A ser príncipe de Egipto. Entonces el Señor lo exaltó, aunque muchas veces lo quisieron destruir. Pero vemos, en los ejemplos son así, hermano. Tenemos problemas, en la vida no va a pasar. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, de Abel y su hermano Caín. Uno mató a otro, y muchas veces estamos así. Está el que va a ser Caín, que se le manifiesta el viejo hombre y no toma la cruz, el que va a matar a su hermano. Pero uno tiene que tomar la cruz, tiene que pedir perdón, porque se va a levantar hermano contra hermano también, y tenemos que tomar la cruz. Ese es el ejemplo que nos deja. Y como dice el Señor, la sangre de tu hermano clama, dice, clama. Entonces el que va a tomar parte es el Señor, el que se va a encargar es el Señor. Nosotros solamente tenemos que tomar la cruz, tenemos que pedir perdón, tenemos que esperar del hombre, no esperando, del Señor, no esperando del hombre. Y dice así la palabra en 1:6, pero si somos atribulados, y esto si está escrito es porque va a acontecer y acontece, hermano, no ignoren la palabra. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, no dice acá, la consolación actúa en medio de los sufrimientos que nosotros también padecemos. Le dice Pablo, se pone como ejemplo. Ustedes son perseguidos, nosotros también. Ustedes padecen, nosotros también. Pero ahí actúa la consolación, actúa en medio de la aflicción, en medio de las persecuciones que nosotros también estamos padeciendo y las tenemos, pero no nos amilanamos, seguimos combatiendo, seguimos luchando. De esta manera peleo, dijo Pablo, no como quien golpea a nadie, sino que golpea a Satanás. No va a fingir la pelea, sino que declara, confiesa el cuerpo de pecado, la manifestación de Satanás para destruirlo. Y dice así, 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si así como soy compañero en las aflicciones, dice, también en la consolación. Compañero en las aflicciones, también vas a ser en la consolación. Si sos compañero en la aflicción, también en la consolación. Esto lo aclara. Si ahora sufren por causa de Dios, también por Dios van a ser consolados, está diciendo. Van a ser, si son compañeros de aflicción, compañeros de consolación. O sea que hay un premio, hay una salida. El Señor no nos va a dejar simplemente sufriendo ahí, sino que combatimos, declaramos ese viejo hombre y nos da, juntamente con la tentación, la salida para que la podamos soportar, dice. Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11 dice esto: amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Contra el alma. Os abstengáis de los deseos carnales, habla por el pecado, por la incredulidad, por el desaliento, por la tristeza. Dice, que batallan contra el alma. Y el combate del enemigo es contra tu alma, ¿no? Batallan contra el alma, contra tu alma. ¿Para qué? Para destruirla, para tenerte cautivo, destruido, en sufrimiento. Eso es lo que hace Satanás. Y de eso nos quiere hacer libre el Señor. Entonces dice, os atengáis de los deseos carnales. ¿Deseos carnales por qué? Porque te toma esa tentación, querés practicar el pecado, querés entrar en el divague de la mente, en un momento de relax, decir, y le da la vanidad de tu mente. ¿Y eso después qué trae? Sufrimiento, en contra de tu alma. Va en contra de tu alma. Eso te vacía espiritualmente. A los que aman mucho la pérdida de tiempo, la pavada, vamos a decirlo así, son deseos carnales que van a destruir tu alma. Eso es lo que te vacía espiritualmente. Y ahí está la respuesta, el por qué
no sentís la presencia del Señor? ¿Por qué no te habla? ¿Por qué no se renueva tu entendimiento, tu conocimiento? ¿Por qué no puedes servir al Señor? ¿Por qué no te toca ninguna palabra toda la semana de andar atormentado? Y por ahí te libertás un poquito en la reunión, pero después, en la semana, prácticamente andás revolcándote en el pecado. ¿Por qué? Porque le estás dando esa rienda suelta a tu mente que contamina tu alma, y eso va en contra de tu alma. Eso es lo que destruye, lo que deplora tu alma, lo que enflaquece espiritualmente, y por lo cual no podés sentir la presencia del Señor, no te puedes renovar en el conocimiento, no puedes meditar en la palabra, no puedes mantener tu mente en la meditación de la palabra. Entonces, ¿cómo te va a hablar el Señor? ¿Cómo te va a revelar? Sí, como dijo Pablo, leyéndolo, lo cual puedes entender. Entonces, dedicación, lectura, meditación ahí, y el Señor te empieza a hablar, porque el Señor nos habla por la palabra y nosotros le hablamos en nuestra oración. Nosotros le confesamos o tiramos todas nuestras cargas, nuestras penas, le decimos todo lo que tenemos. Entonces, el Señor ahí sabe nuestra necesidad, y el Señor nos da el argumento de la palabra, el conocimiento, para que podamos destruir a Satanás. Dice así en 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra pelea no son carnales. Y las armas carnales, meditando un poco, las armas de pecado no sirven para esta pelea. Y digo, ¿carnal por qué? ¿Cómo entendemos esto? Las armas carnales son tus razonamientos, tus pensamientos, tu forma de actuar para resolver problemas. Son armas carnales, armas humanas, de razonamiento humano, teórico, que querés salir de tu sufrimiento, pero te atas más para atrás espiritualmente, más vacío espiritual. Querés resolverlo, pero no podés. Armas carnales no sirven en esta pelea, dice. Y en esto yo meditaba, si uno supiera, hermano, cuán poderosa es el arma de Dios cuando te humillas, cuando tomás la cruz, cuando pedís perdón, cuando confesás, esa arma carnal, Señor, perdoname, porque quiero hacer según mi conocimiento y no según tu conocimiento. Señor, perdoname, porque la palabra me dice que me tengo que humillar, tengo que confesar, que tengo que esperar de ti, que vos vas a hacer la obra, que vos vas a abrir la puerta. Yo solamente tengo que confesar hasta que me abra la puerta a la bendición, hasta que haga la obra, hasta que me haga libre, hasta que me dé autoridad, hasta que me dé el conocimiento, hasta que pueda sentir tu poder. Señor, perdoname. Y dice acá, 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensamiento cautivo, pensamiento preso por la palabra y del poder de Dios. Que sienta la paz, que sienta el descanso, que la palabra se te vaya formando en tu mente, que cuando quiera entrar Satanás, venga la palabra y repela ese poder satánico y te haga encorvarte, te haga humillarte, te haga tomar la cruz, matar, crucificar esa vieja esencia que quiere tomar y te vacía. Eso que pelea contra tu alma, que te vacía espiritualmente, que andás desesperado muchas veces, porque esto nos pasa a todos, como instrumento de Dios. Muchas veces uno dice, ¿y qué predico? ¿Y qué le puedo dar? Y te viene la inquietud. No, vos solamente mirá lo que tenés que hacer. Comunión con el Señor, lectura de oración, y el Señor te da la palabra, porque en la comunión te habla, estás con Él, estás en la presencia. ¿Y cómo no te va a hablar Dios para darte mensaje? Muchas veces te preocupas, ¿y ahora qué puedo? Y empezás a escuchar, empezás a hacer esto, lo otro. ¿Qué? A ver, que soñé, depende de un sueño, depende. No, el Señor te va a hablar, aunque está bien el sueño. Pero el Señor se va a encargar de darte el mensaje cuando ¿qué? Cuando hay comunión te habla. Si no está en comunión, no hay mensaje, no hay palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Dice Salmos 34, 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye, y los libra
de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Estos versículos conocidos. Clama al justo, Jehová oye, porque Jehová no oye a pecadores, dice, sino que oye a los justos. Los libra de todas sus angustias, todas. No hay pecado que no pueda destruir. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados. Está ahí. El Señor está ahí. El Señor está ahí a los quebrantados, a los que se encorvan, a los que reconocen el pecado, a los que se quiebran, a los que confiesan todo. Esos pecados que dominan. Y dice, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas, multitud de pecados que toman y que vos decís, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo puedo pensar esto? ¿Cómo no puedo ser libre? Y cuando dice muchas, también está diciendo toda la vida es una batalla. Hay mucho pecado para limpiar. No es una semana, sí, se acabó la lucha y ya no hay más. No, toda la vida limpieza. Y como dice acá, pero de todas ellas la librará Jehová. Esto lo dice en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación da la salida. Nos va a librar de todo. El Señor va a cumplir su palabra. No te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir, conforme a la medida de tu fe te da. Entonces, si te está dando una lucha es porque la puedes resistir. Falta el clamor, falta el arrepentimiento. Señor, perdóname. La incredulidad, el divague, el desaliento, la tristeza, el tormento, la desesperación, son todos síntomas de incredulidad, la desconfianza. Si tuviéramos toda la fe, no nos angustiaríamos. No nos angustiaríamos porque la fe es, enseñé esta semana